Hola, soy Paola Moreno Román y este es el Yacha Mi Podcast. Bienvenidos. Hoy tengo el agrado de tener como invitada a una bióloga increíble y amiga mía, Roxanne Díaz Cáceres. Ella estudió biología en Stanford University en Estados Unidos y en el 2025 fue seleccionada como becaria de la beca Generación del Bicentenario de Pronavec para realizar su maestría en nutrición en Columbia University, donde se encuentra. Ella es peruana y en el episodio de hoy nos contará un poquito sobre cómo fue su experiencia al enterarse de la beca, al postular y conoceremos un poquito más sobre este camino que ella recorrió para obtener esta beca. Roxanne, bienvenida. Gracias, Pau. Gracias por tenerme aquí en tu podcast. Muchísimas gracias a ti por aceptar contar un poquito más sobre este proceso que sé que fue largo, un poco engorroso y espero que les sirva a todos los que nos están escuchando si es que también están interesados en postular a la beca de Pronavec. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo fue que te enteraste de esta beca, de la beca Generación del Bicentenario del Pronavec? ¿Y en qué momento dijiste, tengo que postular? Bueno, la verdad que me enteré a través de la beca, a través de mi papá. Mi papá estaba como que en LinkedIn y de repente le salió un anuncio de una beca. Y, o sea, para contexto de esto, yo ya había entrado a esta maestría de nutrición en Colombia y yo andaba llorando por las cuatro paredes porque no sabía cómo financiar esta maestría, era muy caro. Y mi papá de repente como que por obra y gracia del Espíritu Santo, pum, se encuentra con eso y de repente me dice como que, sí, pues, o sea, porque mi papá había hecho su maestría y doctorado en Sao Paulo hace décadas y fue a través de ayuda del gobierno que él financió estos estudios, ¿no? Porque sacó una beca parecida a lo que es Pronavec ahora, ¿no? Y yo como que, papá, no me pudiste, me viste llorando por todas las paredes y no me pudiste decir esto antes. Entonces sí, o sea, fue por coincidencia y así es que me enteré y pues, o sea, al comienzo, cuando vi, o sea, primero me puse a leer todos los requisitos y dije como que, wow, o sea, nunca había postulado a nada del gobierno de Perú, nada académico, excepto por la universidad hace muchos años, una vez. Y dije como que, a ver cómo es esto, porque no tenía ni idea, me puse a leer los requisitos, las bases del concurso y dije como que, ok, creo que como que cumplo la mayoría. Y yo dije como que, ok, tengo que ponerme a investigar a ver como que qué es lo que cumplo, qué es lo que no cumplo, si es que no lo cumplo, cómo lo cumplo. Entonces, pues, fue ahí más o menos. Creo que al comienzo hubo un poco de resistencia, de miedo, porque no sabía si la hacía y yo me enteré de este proceso más o menos fue en marzo, o sea, más o menos por este año, hace un año, marzo, abril, y el proceso de postulación, el día de postulación, el día final de postulación era en 2 meses. O sea, llegué a las justas, entonces, o sea, sí, había como que mucho miedo, nervios, no saber, incertidumbre, pero dije como que, ok, o sea, cuando vi que los requisitos claves sí los cumplía, no teniendo el tiempo que tenía, dije como que ya, sí soy, vamos con todo. Me alegra que te hayas animado a postular porque, bueno, en tu caso todo salió súper bien. Pero antes de hablar un poquitito más sobre la beca Pronavec, igual te quería preguntar un poquito más justo lo que mencionabas. Tú ya habías sido aceptada a una maestría en Columbia University. Entonces, cuéntanos un poco más qué es lo que te motivó a escoger hacer esta maestría y también, y cómo elegiste este programa justo ahí y cómo, y si eso es un requisito para poder postular a las becas Bicentenario y Pronavec si es que ya tienes que tener una carta de aceptación en universidad o si puedes postular ambas cosas paralelo. Sí, o sea, muy buena pregunta. Ya tienes que tener la carta de aceptación para postular a Pronavec. O sea, eso es uno de los requisitos indispensables. Pronavec tiene diferentes requisitos. Uno de ellos es que haya sido aceptado a las top 100 universidades del mundo. Entonces, yo ya había sido aceptada entonces es como que, ok, check. Y, o sea, sí, creo que es un requisito clave y eso es un proceso aparte de lo que yo estoy hablando de eso y, o sea, de ese proceso yo sé que tú tienes mucho contenido, también encantada de hablar en algún momento, pero eso fue otro proceso, ¿no? Y cómo llegué a eso fue que en realidad yo, para dar un poco de contexto, ¿no? Yo hice mi pregrado, había hecho mi pregrado, como tú dijiste, en Stanford hace más de una década y yo llevaba una década ya trabajando en el área de salud y tecnología como gestora de producto, creo que se dice en español.
Y, o sea, tenía una carrera toda ya hecha como bióloga en la intersección de ciencia, a salud, tecnología, negocios. Y pues lo que pasó fue que me dieron de baja en mi trabajo, fue en octubre del 2023, me dieron de baja. Hubo un recorte personal y pues me tocó a mí. Y creo que ese proceso, o sea, eso que pasó fue para mí motivación para decir como que qué hacer con mi vida, o sea, iba a ser mi siguiente paso. Pude haberme conseguido otro trabajo en lo que ya venía trabajando porque lo sabía cómo hacerlo, lo hacía muy bien, me pagaban muy bien, pero la verdad que desde hace mucho tiempo ya sabía que mi corazón no estaba en eso, que ahí no estaba como que mi pasión, mi misión de vida. Entonces yo dije como que otra vez, como que este es mi momento de hacer lo que en realidad quiero hacer y no sé qué es eso, pero voy a averiguarlo. Entonces eso como que desencadenó otro proceso de como que mucha introspección, reconexión personal, reconexión con mí misma, con mi propósito de vida y pues, o sea, llegué a la conclusión de que quería regresar a la universidad para aprender a cómo usar la comida para sanar enfermedades crónicas en mi comunidad, en la comunidad peruana, en la comunidad latina, inmigrante, la gente de color. Yo había tenido en la década de mis 20, había sufrido de acné cístico, es una enfermedad crónica que yo como que pasé, ¿no? Y eso lo curé a través de la comida, ¿no? A través de removiendo alimentos inflamatorios que causaban, pues, ¿no? Estos brotes en mi piel. Entonces ahí fue como que yo descubrí personalmente que la salud, o sea, que la comida es medicina y yo dije como que yo quiero ayudar a los demás, ¿no? O sea, me reconecté con mi propósito de vida y dije yo quiero ayudar a los demás a reconectar también con su cuerpo, con la comida, con la naturaleza, con sus raíces. Y para hacerlo, creo que tengo que recibir entrenamiento formal de cómo hacerlo, ¿no? Aprender más, no solamente de mi experiencia personal, pero de la medicina moderna y también, bueno, aparte de lo ancestral, de cómo hacer esto. Y así dije como que, ok, tengo que volver a la universidad. No estaba planeado, pero ok. Y eso fue un proceso similar al del Pronavec porque también me di cuenta de esto un mes y medio antes de la fecha límite de postulación y dije como que, ok, se tiene que hacer esto y así, eso es lo que tengo que hacer. Lo que mencionas es súper importante, Roxy, porque también, o sea, acá haciendo un paréntesis, sé que este episodio nos vamos a centrar y justo ahora vamos a comenzar a hablar un poquito más del Pronavec, pero volviendo sobre tu camino científico, es muy cierto porque yo también estoy pasando por eso y muchas personas pasan que suceden diferentes cosas que hacen que, o tus intereses también van cambiando y que hacen que Ujú. vayas cambiando de ruta y en el proceso, obviamente, hay muchas cosas que uno aprende empíricamente, hay muchas cosas que uno ya sabe o va aprendiendo de diferentes formas, pero también, claro, es importante esa formación académica y esa también tiene ventajas y desventajas que yo creo que sería Ujú. súper interesante como desmenuzar tal vez en otro episodio, pero quiero mencionar algo que justo tú también mencionabas sobre todo este proceso en que también en ambos casos, tanto para postular a la maestría como postular a la beca Pronavec, en tu caso te enteraste cuando no había mucho tiempo, o sea, tampoco era la noche anterior, Sí, pero sí, sí, o sí. sea, era más o menos un mes y medio a 2 meses y medio antes. Hay muchas personas que a veces se preparan por un montón de tiempo, ¿no? Hay también esta percepción, y acá ya nos contarás qué tan cierto o no es, de que postular a estas becas de Pronavec son procesos muy largos, muy Mm. competitivos, muy engorrosos. Entonces, cuéntanos para ti, ¿cómo fue todo tu proceso? ¿No? Porque yo creo que eso puede ayudar sobre todo a esas personas que ahorita están animadas y bueno, este episodio que ahora se va a estrenar en abril del 2026, todavía tienen tiempo, ¿no? Para postular a maestrías al ciclo que viene y ya después a las becas de Pronavec. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue este proceso desde que te enteraste hasta que, bueno, recibiste la noticia positiva. Sí. Sí, o sea, mira, para lo que dijiste, hay personas que se preparan para esto, o sea, saben de esto, ¿no? De alguna manera, yo no sé cómo, pero ya sabían de esto como que un año, 2 años de anticipación y hacen como que su estrategia, porque la verdad que sí tiene que ser bien estratégico, ¿no? En mi caso, yo me enteré un par de meses antes, gracias a Dios fue tiempo suficiente para formar todo, pero la verdad que yo no tuve muy poco tiempo para como que cumplir esos requisitos que todavía no tenía, ¿no? Pero entonces, claro, entonces como te contaba, yo me entero un par de meses antes y veo, o sea, lo primero que hice
fue, me leí todas las bases del concurso, que son como 50 páginas, me las imprimí, saqué mi resaltador y dije, o sea, de pies a cabeza, de derecha a izquierda, arriba para abajo, o sea, así, ya, y hasta es más, me senté con mi papá también se lo leyó, y yo, entonces como que me lo tuve o sea, leer de pies a cabeza y ver todos los requisitos, porque algo, o sea, yo no estaba muy familiarizada con el proceso, pero algo que me fui dando cuenta bien rápido era lo preciso que tenía que hacer en cómo tenía que cumplir los requisitos, porque eran bien, y esto es lo tedioso, lo que tú dices, que los procesos, porque eran bien específicos que lo tenías que cumplir literal al pie de la letra. Y, por ejemplo, uno de esos requisitos que ya he mencionado era que tenía que haber entrado a una universidad que era top 100 en el mundo según los rangos mundiales, los rankings mundiales que ellos tenían. Entonces, en los Pronavec, en la base de concursos, es a través de puntuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero te daban 20 puntos, no, te daban, por ejemplo, 5 puntos si entraste a las top 50 y te daban como que 10 puntos si entrabas a las top 20 y te daban más puntos, 20 puntos si entrabas a las top 5, algo así, top 10. Entonces, yo había entrado a Columbia, yo, o sea, ya sabía está hecho y, o sea, creo que me dieron 10 puntos por eso, ¿no? Entonces, creo que como que, ok, ya está, check. Después, por ejemplo, pedían, pues, no, que uno de los requisitos también como que esenciales era que sea de tercio superior como mínimo en el pregrado. Entonces, yo para eso, yo ya había salido de la universidad hace tiempo, o sea, no había manera en que yo como que cumple o no cumple, o sea, cumplí o no cumplí y ya está, ¿no? Entonces, como que y claro, nuevamente te daban diferentes puntos, no conforme, por ejemplo, si eras del tercio superior, creo que no te daban puntos por eso, pero si eras del quinto superior, eso es menos, ¿no? Sí, te daban más puntos, si eras primero, segundo puesto, ya, te dan 20 puntos, no sé, o sea, bastante, ¿no? Entonces ahí era como que, o sea, ya, check. Pero, por ejemplo, eso es un buen dato para saber porque yo ahora como que a cualquier universitario que conozco o alguien como que está en la secundaria es como que, oye, te conviene, no, o sea, al menos si quieres esta beca y postular en el extranjero, que tengas en cuenta que mínimo tercio superior, o sea, para que tengas el check. Entonces, esa era otro requisito. El otro era como que pedían un perfil académico o profesional destacado. Y ellos tienen su propia manera de cómo definir esto. Entonces, mínimo también como que, o sea, no es que uno puede postular después de pregrado a posgrado de frente al Pronavec, tiene que tener, creo que, al menos según las bases del concurso del año pasado, un año de experiencia laboral, por lo menos, que lo veo muy importante. La experiencia como que, o sea, de vida laboral es igual de importante, creo que la experiencia académica, sinceramente. Claro, te pedían un perfil destacado, entonces te decían, o tienes que haber publicado un libro, o publicar artículos científicos, o haber hecho diplomados, ¿no? Y, o sea, los diplomados, ahí es que vienen lo específico, como que tenía que ser algo así de 120 horas, algo así como que en los últimos 3 años. Si lo hiciste en el último 5 años, no. Entonces, al comienzo yo también como que sentí un poco de resistencia, porque es como que, ¿por qué son tan exquisitos de pedir estas cosas específicamente? O sea, porque yo había hecho como que diferentes diplomados, o sea, por mi propio interés, pero era hace 5 años, y me decían, no, tiene que ser yo, pucha madre, y ya, o sea, pero creo que esas son las reglas del juego, y no, o sea, y creo que invertiría yo más tiempo en como que, ok, ¿cómo, en vez de renegar, en vez de cómo juego este juego según sus reglas? Ujú. Entonces, y creo que el perfil destacado es importante porque muchas, por ejemplo, por eso es a lo que me refiero con estrategia, muchas personas ya habían tomado estos cursos de diplomado en los últimos años con los requisitos que ellos pedían 120 horas por lo menos, o ya habían como que, por ejemplo, son gente que está en el campo científico, que ya había publicado, que había hecho publicaciones, ¿no? Entonces, esa era que yo estaba así como que, oye, ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo hago? Este es el que más dolor me trajo a esta vida. Y hay otros requisitos como que también la insuficiencia económica, ¿no? De que tienes que probar que en realidad no tienes recursos para cumplir esto que creo que es relativamente fácil para la mayoría de peruanos, ¿no? Que no tenemos los recursos económicos para una universidad en el extranjero, pero también ahí es como que tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, tienes que demostrar que en tu casa donde tú vives, que todo como que
el ingreso individual es de cierto monto, ¿no? Y eso tienes que evidenciarlo porque según tu DNI van a ver quiénes viven en esa casa y tienes que entregar como que los impuestos, o sea, yo por ejemplo tuve que entregar los impuestos de mi tío, mi abuelo es jubilado, la boleta de jubilación de mi abuelo, a mi abuelita, que es ama de casa, le tuve que hacer firmar una declaración jurada que es yo soy ama de casa y yo no No trabajo, señores, percibo, claro, montos no económicos, percibo. remuneración económica de mi trabajo. Sí, o sea, y fue, o sea, así de específico era, pero, o sea, por eso fue, la verdad que fue un trabajo en equipo, no que hasta mi abuelita y mis abuelitos tuvieron que participar ahí. Y creo que también a mí me dieron puntos por ser migrante retornada, que es, o sea, porque también dan puntos a, por ejemplo, a personas que vienen de comunidades indígenas o que han hecho como que voluntariado en bomberos u otro tipo de voluntariados, o son de comunidades andinas, afro, tienen ahí como que un sector donde como que quieren ayudar a las personas que, o sea, no, de repente ese tipo de oportunidades no está en su órbita, en su conciencia. Sí, entonces yo creo que fui, no, o sea, sumando, o sea, estoy viendo qué requisitos tenía y juntando el papeleo, porque, o sea, más se trató para mí de eso de juntar el papeleo, no de hacer el trabajo, no, porque, o sea, pero más de juntar el papeleo y todo, el punto de la letra. Y creo que también algo clave que hice, yo dije como que, miren, no tengo idea de cómo postular a esta beca, nunca lo he hecho y necesito ayuda. Entonces yo comencé a mandar así mensajes, correos, una golondrina y con un papel, a ver quién sabía, alguien que se había sacado esta beca. O sea, entonces yo mandándole mensajes como que, oye, estoy postulando esta beca, ¿sabes? Alguien que la ha ganado, a mi papá diciéndole, a contactos en LinkedIn, diciendo como que, oye, veo que conoces a esta persona o sea, necesito ayuda. A ex becarios, no comenzaba a ver, o sea, quería informarme del proceso, cómo había sido, y comencé como que a contactarme así, como que a becarios que no me conocían, ni nada, es como que, oye, hola, soy Roxana, por favor, estoy postulando, no sé si quieres hablar conmigo, para ayúdame, 15 minutos, así. por favor. Sí, o sea, algunos me contestaron, otros no, y los que me contestaron, Dios los bendiga porque me ayudaron full. Ellos fueron los que me dijeron como que, oye, mira, o sea, si quieres ver si llegas, es como que mira todos los requisitos y mira los puntos que acumularías. Y me Mm. dijeron, eso fue clave, que me dijeron como que mira las bases, los ganadores del año pasado y el puntaje mínimo que obtuvieron y apunta a sacar más que eso. Entonces, yo dije, ya, como que haciendo las matemáticas así tipo el meme, y estaba como que, ya, sí sale, o sea, si junto esto y esto, sí sale, y ya yo dije, como que ya vamos con todo, y sí, o sea, creo que esas fueron las cosas como que, o sea, más o menos el proceso, también llamando al Pronaver, reventándoles el teléfono, oye, ¿qué significa esto? Pero y si no tengo esto, puedo hacer esto, y cómo obtengo, o sea, así reventándoles el teléfono. Eso también como que fue clave. Uno también puede ir, sinceramente llamaría, o sea, recomendaría llamar o ir en persona a la antigua, como me dice a mi papá. Yo le decía, papá, si voy en persona, como que voy a estar ahí todos los días. Tú anda, nomás me decía, pero yo como que optaba por llamar. Sí, en la fase de validación final sí fui en persona y sí fue útil, pero creo que, o sea, recomendaría por teléfono. También tienen como que su WhatsApp, pero sinceramente no lo encontré súper útil. Entonces, como que sí llaman en persona y tomarle el dato a la persona con la que estás hablando para que, o sea, hablar con esa persona después o decir, pues, no, en un futuro, como que, oye, pero Menganito me dijo esto, o sea, no, porque sí hay cosas como que medias confusas, ¿no? O sea, hay malentendidos, cosas, pero, o sea, me pasó que me dijeron una cosa y era la otra, pero me han dicho y me olvidé de tomar el nombre, entonces, esas cosas como que fueron claves y pues, o sea, todo eso pasó en un lapso de 2 meses en juntar todo, en llamar, hablar. Fue como que un trabajo de tiempo completo y creo que los demás becarios están de acuerdo conmigo, que estábamos hasta ahí. Y pues una vez, no, o sea, uno sube todo este papeleo online en un portal virtual y creo que lo clave es que hay una fase de validación, ¿no? Porque ellos, o sea, tú mandas tus documentos y hay un periodo de 1 o 2 semanas en los que ellos revisan tus documentos y te dicen como que ya mira, esto no está conforme, esto tienes que arreglarlo, esto necesitamos esto extra, pa. Y eso para mí fue importante porque
habían como que un par de observaciones que me habían hecho, cosas que digo como que, pero me habían dicho y me dijeron que no sé qué, entonces como que tuve que arreglarlo y, o sea, ahí sí fue clave para mí ir literal en persona, o sea, si pueden y que me dijo, por favor, dígame exactamente qué tengo que poner porque eso lo puse y no me dijeron. Entonces, sí, y después, pues, o sea, toca esperar a que te digan unas semanas más, encomendarte a Dios y rezar, pues, y o sea, que salgan los resultados, y pues ya. Sí. Así de fácil. Así de fácil. No, pero me gustó también cómo lo describiste. Muchísimas gracias por contarnos sobre este proceso, Roxy, porque, bueno, también depende de la personalidad de cada uno, pero también suena como un juego, ¿no? O sea, es como que, bueno, es como un bingo, no sé, acá hay estas categorías y ya sabes cuánto puntaje es. Me encantó ese consejo, ahí lo resalto, sobre todo para los que están Literal. interesados de, fíjate bien los puntajes de los becarios de los años anteriores y eso debería ser, o sea, súmale un poco más y ese debe ser tu mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo, Claro. mínimo, mínimo. Y claro, obviamente, como tú dices, hay personas que ya se van preparando con muchísima anticipación, pero también si es que te enteras a última hora de esto, tampoco es el fin del mundo. En tu caso, te enteraste con muy poco tiempo, e igual se pudo hacer el proceso, pero obviamente sí le tienes que dedicar muchísimo más tiempo y energía. Algo a lo que Sí. quiero volver es justo lo que hablábamos hace rato y que lo mencionaste también acá, que a veces existen esas como barreras mentales internas que nosotros tenemos, como puede ser el síndrome del impostor también, ¿no? Y esas frases que salen de como que, ¿para qué lo intentas? No te va a salir o no tienes tiempo o no eres suficiente, o miedos que puedan surgir en algunos casos también, o sea, en tu caso tú hiciste el pregrado en Estados Unidos, entonces todo el tema del inglés estaba súper bien, pero claro, de repente algunas personas como que ya las han aceptado en una universidad, pero todavía tienen esos miedos y es esa parte a veces de también el autosabotearse, ¿no? Por más que ya te han Ujú. aceptado en una universidad, el ni siquiera intentar buscar fondos porque dices, bueno, igual para qué. Entonces, en tu caso específico, ¿qué miedos tuviste en este proceso o qué frases así distorsionadas comenzaron a aparecer y cómo lo fuiste trabajando, sobre todo para enfocarte y dedicarte a esto de verdad en esos 2 meses que tenías y poder mandar la postulación a tiempo? Sí, o sea, mira, creo que ese autosabotaje o esas cosas, o esos como que pensamientos limitantes siempre salen y siempre han salido, hasta ahorita me salen, ¿no? Entonces, como que definitivamente como que salieron en ese proceso. Yo también hace mucho tiempo recién me mudé a los Estados Unidos y tenía vergüenza de hablar el inglés, aparte de como que había, o sea, o sea, sabía gramáticamente no hablar inglés, pero no había soltado la lengua. Y creo que es como que todo cuestión de práctica, todo es cuestión como que de hacer, o sea, no, en realidad no sabes si lo vas a hacer bien si no lo haces. Entonces es como que creo que a veces es como que un saltito de fe, ¿no? O sea, creo, y o sea, en este proceso creo que, o sea, sí, yo tuve muchas veces que, hasta me pongo sentimental porque que yo decía, no la hago, no puedo, no llego, no la hago. Y creo que fue muy importante como que tener el apoyo de mi familia y de mis amistades. Y, o sea, porque esas son personas cercanas a mí que ven en mí, o sea, cosas que de repente yo no veo en el momento en mí. O sea, esos son esos espejos que te ayudan a reflejar como que, no, chola, sí puedes, ¿no? O sea, sí la haces, vamos, ¿no? Entonces creo que eso fue como que clave, fundamental, ¿no? O sea, en mi proceso. Mi hijo estaba en terapia, yo estaba en terapia el tiempo cuando estaba ahí, estaba viviendo en 6 meses en Perú, yo estaba en terapia y a la terapeuta llorándole o sea, hablando pues no del proceso, creo que también fue importante como que para ayudarme a reconectar en mí misma y o sea, creo que eso también lo hemos hablado, pero que fue muy importante la fe en Dios y en algo supremo, en algo más poderoso que yo, en mis ancestros, que dijeron como que, o sea, creo que yo me evocaba a eso, ¿no? Y al hecho de que yo, o sea, si estaba volviendo a la universidad después de mucho tiempo, no era para perder el tiempo, no era por las puras, pues, ¿no? Entonces dije como que, mira, yo estoy en este camino, me siento encaminada, yo creo que estoy haciendo
algo, que quiero hacer algo para ayudar a las demás personas, entonces Dios me va a ayudar en ese proceso. Y yo rezaba, yo decía, Diosito, por favor, dame esto si es mío, si no es mío, dame otra cosa, mándame otro dinero, pero ayúdame, por favor, que en serio quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y también, o sea, le rezaba a mis ancestros también como que por favor, o sea, entonces creo que eso fue muy, muy importante creo que para hacerme recordar y reconectar conmigo misma. Y creo que la verdad que algo que, o sea, creo que también, o sea, ya lo he mencionado, pero como que tenía mucha fe, porque pasaron muchas transformaciones en mi vida de que todo esto no había sido por las puras, ¿no? Y algo clave que también creo que hice, ¿no? Fueron uno de esos momentos que dije como que ya no hago, no jalo porque me están volviendo loca, este proceso, los requisitos y todo el papeleo. Me acuerdo que yo hice así como que alguna visualización, escribí una carta agradeciendo a mi familia por su apoyo todo este tiempo. O sea, escribí una carta como que si ya hubiera ganado la beca, ¿no? Y les dije, o sea, decía como que gracias papá, ¿no? Por haberme dicho sobre esta beca, gracias abuelita por haberme firmado esta declaración jurada. O sea, gracias a todos por todo su amor y todo su apoyo, ahora que gana. O sea, hice ese ejercicio porque, o sea, creyéndomela, o sea, yo estaba así como que creyéndome que sí, ya gané y dije, esta carta, o sea, creo que fue uno de mis momentos más bajos en el proceso. Dije como que esta carta yo la voy a leer cuando me saque la beca, cuando se reunió con mi familia agradeciéndole a todo el mundo. Entonces o sea, creo que el ser humano tiene un poder increíble de a veces de navegar estos como que, estos bajos y estos altos. Y creo que lo importante es como que, o sea, está bien, ¿no? Si te sientes, o sea, si te sientes abajo, ¿no? Pero que creo que eso lo puedes ver como que un rebote, ¿no? Y, o sea, y tenemos también la posibilidad de como que subir y no estamos solos, tenemos a los que nos rodean y los que están más allá, ¿no? Para ayudarnos. Entonces sí, creo que también eso me ayudó bastante también a como que a seguir jalando porque yo estaba así como que, ya no puedo, ya. Y pues sí. Sí. Y es en estos momentos también, sobre todo, momentos que son tienen van a tener tanto impacto en el desarrollo de tu vida, ¿no? Como esto, o sea, si te dan la beca, pues bueno, ya fijo, o sea, ya te habían aceptado en la maestría, entonces ibas, si no te dan, uy, a seguir buscando financiamiento, o ver si se hacía, o si se postergaba un año, o entonces, o sea, como que había un montón de presión en el resultado de esto, a cómo iba a continuar tu vida. Entonces es a veces también en esos momentos de mucha presión donde también, como tú dices, ¿no? Esos altibajos que siempre existen en la vida se hacen más profundos, ¿no? Hay momentos más eufóricos y hay momentos también donde uno se va bien abajo. Y lo que tú Sí, dices, la importancia de la comunidad, los amigos, todos tus seres queridos, familia, y bueno, obviamente en este caso tuyo, en el caso mío también, que sé que no es el caso de todos, pero el componente de la fe que es súper importante también, el confiar en Dios, en la intercesión de tus antepasados, como tú dices, ¿no? Los que están más allá, y también apoyarte mucho en diferentes técnicas que existen para poder controlar también, tener un mejor manejo de las emociones, porque a veces también cuando estamos con las emociones así todo sube y baja, tan intenso, puede afectar el tiempo que nosotros podamos enfocarnos en lo que en verdad tienes que hacer, ¿no? Entonces el ujú, poder darte el espacio, como tú dices, de ir a terapia, el poder darte el espacio de sentarte y llorar un rato, o el ponerte a escribir, o el como que pensar cosas positivas y decir, bueno, no, yo confío en si es para mí o no es para mí, pero igual quiero esto para mí y a ver qué sí. sale. Entonces, muchísimas gracias por dar esos consejos. Y acá otra pregunta que tengo para ti, bastante alineada con eso, es si tienes algún mensaje para alguna chica que nos esté escuchando, que así como tú le estás haciendo ahora, ¿no? O sea, básicamente tú estás viviendo su sueño, que es, le encantaría hacer una maestría en el extranjero, en una universidad top, y obviamente tener una beca para poder esta maestría, en este caso, bueno, una beca como la beca del Pronave que hemos estado hablando, pero que literal lo ve como eso, solo como un sueño, como algo inalcanzable, como algo que jamás puede suceder, y como que lo está escuchando ahorita y dice, wow, qué increíble que le haya pasado eso a Roxanne.
y a mí nunca me va a suceder. ¿Qué consejos, qué palabras tienes para ella? Y específicamente, ¿qué primer paso le recomendarías que tome para alcanzar ese sueño que tiene? Ujú. Creo que lo primero que se me viene a la mente es decir que yo también estuve en esa posición de que dije, wow, ¿cómo no? O sea, no sé cómo, wow. Yo también, o sea, para mí, por ejemplo, ir a Stanford, me acuerdo que escuché, me acuerdo en una charla, ahí escuché una chica que había ido a Stanford y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, yo también fui esa persona, ¿no? Entonces, como que no estamos como que tan lejos o tan desconectadas, no es nada imposible. O sea, yo también me encontré en sus zapatos. Y lo otro que, o sea, se me viene a la mente es como que, o sea, creo que la primera persona que le dice a uno que no es uno mismo, ¿no? O sea, no sé, de la nada se me vino eso a la mente de que antes de que los demás te digan que no, o sea, uno primero se dice que no, y por ende como que uno también puede decirse que sí, o sea, creo que creer, o sea, así sea como que con miedo, con nerviosismo, o sea, es como que hay esa, ping, o sea, creo que eso es clave porque así no te la creas al 100, te la creas como que al uno, ya pues, o sea, mejor. Y, o sea, si es que, porque si es que no crees, no la haces. O sea, si es que no puedes verlo, no lo haces, ¿no? Entonces, yo tampoco, o sea, no me esperaba eso. Y creo que, mira, también, como te digo, fui esa persona, creo que habla, ¿no? O sea, habla, creo que para mí, yo no, hace mucho tiempo perdí el miedo de hacer preguntas y preguntar y, o sea, mandarle un correo a alguien, decirle como que, oye, mira, no te conozco, no me conoces, pero tú estás haciendo algo que a mí me gusta, entonces como que me puedes hablar eso al respecto. Creo que uno se sorprenderá de lo mucho que a la gente le gusta hablar de uno mismo, ¿ya? Entonces, y en realidad como que de la que la gente quiere ayudar. Creo que a veces en Perú hay esta mentalidad hay una mentalidad de sobrevivencia a veces y de como que, o sea, de competitividad, ¿no? Por, o sea, las circunstancias en las que nacemos, en las que crecemos, pero creo que también creer que hay gente buena, que quiere ayudar, que hay gente que ha pasado por alguna experiencia y no que no quiere, no que como que, porque yo la pasé mal, entonces todo el mundo tiene que pasar, no, pero porque en realidad como que quiere ayudar a esas personas como tú, como yo, ¿no? Entonces creo que si ves o escuchas de algo que hizo alguien que te interesa, no dudes en mandar como que ese mensaje, ese email, como que, oye, cuéntame más, por favor, así no te conozco. O sea, si alguien que escucha este chat me manda un mensaje, créeme que voy a responder ese mensaje, ¿no? O sea, y creo que, o sea, de repente, si no pasa, no es nada personal, porque en la vida de las personas pasan muchas cosas, ¿no? Pero es como que tan solo tomar la acción es que como que yo lo veo como estás moviendo la energía en esa dirección. No, o sea, de repente no será esta persona con la que hablas, será otra persona con la que hablas, otra persona que te mandan, no para hablar, ¿no? O sea, y creo que eso es importante y especialmente, o sea, a mí me encanta que estés creando este espacio para peruanas, ¿no? En STEM, porque ayuda mucho como mujeres vernos reflejadas, no en las otras personas. O sea, eso ya da esperanza. Yo cuando escuché a esta chica que fue a Stanford, era una colombiana, una latina, dije como que, cerca, lo mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, entonces, entonces creo que sí, o sea, creo que así sea con miedo, pero como que tomar la acción es importante, salga lo que salga, y o sea, creo que también si haya como que rechazo o no haya como que una recepción, o sea, no tomárselo personal y seguir intentando, porque si eso es tuyo y de alguna manera va a llegar a ti, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, Roxy, por compartir todos estos consejos, contarnos un poquito más sobre tu experiencia y 1000% a lo que dijiste, ¿no? A veces hay esa creencia de como, ay, qué vergüenza, tengo miedo, primero tengo que trabajar en eso, tiene que desaparecer para poder recién como hacer esta acción o etcétera. Y la verdad, no, porque o sea, el miedo es una emoción normal. Ya cuando se vuelve pánico, bueno, eso es una distorsión, ¿no? La vergüenza es una emoción normal, ¿no? Ya cuando se vuelve algo limitante es cuando ahí ya están habiendo distorsiones y ese es otro tema, pero las emociones son emociones normales y es lo que tú dices. ¿Tienes miedo? Genial, pasa, igual hazlo, ¿no? Igual manda ese correo y también lo que tú mencionabas de que en la mayoría de casos hay muchas personas que sí quieren ayudar, solo que a veces no pueden por falta de tiempo,
o no pueden porque de verdad se les pasa. Yo también a veces, por ejemplo, les digo, si es que me mandan un mensaje y no les respondo, mándenme el mensaje de nuevo, porque a veces estoy Sí, viajando o en tu caso, digamos que tienes otros compromisos, tu vida personal, tienes exámenes, tienes que estudiar, avanzar tu proyecto, el trabajo, etcétera, y entonces a veces hay momentos en la vida donde uno está cargado de cosas, ves el mensaje y dices, lo voy a responder después y de ahí se te olvida. Entonces, simplemente que te lo manden de nuevo y no hay ningún problema. eso sí es clave, eso sí de que, o sea, hacer el seguimiento una semana después si no te respondió, o sea, eso yo lo he hecho, me ha pasado, que yo también literal, ay, le mandé correo a esa persona, pero no me respondió, mándaselo otra vez, y yo como que, ok, y también creo que, o sea, cuando mandé, por ejemplo, correos a becarios de Pronave, no me acuerdo cuántos me respondieron, no me acuerdo cuántos no me respondieron, pero los que me respondieron eran los que me tenían que responder porque me dieron muy buena información y me dieron la información de muy buena fe y de corazón, ¿no? Entonces lo que no te responde es como que es por algo, ¿no? Entonces creo que la cosa es seguir intentando y, o sea, y creo que uno sigue intentando mientras sigue creyendo en uno mismo de que como que, oye, o sea, esta es una manera, ¿no? Entonces sí. Sí, es muy, muy cierto lo que tú dices. Y bueno, la última pregunta que tengo para ti es para todos aquellos que nos están escuchando y que quieren seguir tu trabajo, quieren hacerte preguntas, justo lo que hablábamos ahorita, quieren saber un poco más sobre el proceso o están pasando por este mismo proceso y tienen preguntas específicas para ti. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden comunicarse contigo? ¿Tu correo, LinkedIn? Ah, ya, sí. En mi correo personal es roxanne.diazc@gmail.com. Ahí lo puedes poner tu Pau. Y mi LinkedIn, Roxanne Díaz Cáceres, así creo que me encuentran. Más fácil es mi correo personal. Y pues yo sí, o sea, a mí me encanta ayudar. Yo encantada de que, o sea, mi experiencia le sirva a otra persona, ¿no? A tener su propia experiencia. Creo que eso también es importante. O sea, mis pasos no van a ser de repente los mismos pasos exactos de otra persona, pero en algo va a ayudar como que a informar, inspirar, ¿no? O sea, la experiencia de otra persona. Así que sí, yo encantada, y espero saber, pues, ¿no? De quienes estén más interesados o quieren hablar un poquito más. Muchísimas gracias, Roxy, nuevamente por tu tiempo, por contarnos un poquito más sobre tu camino y sobre todo por esas palabras de aliento y la disponibilidad de ayudar a quienes de verdad pues quieran escribirte con preguntas sobre todo este proceso, no solo de las becas de Pronavec, sino también de la maestría o de repente algunas otras cosas donde crean que una conversación contigo les pueda ser útil. Muchísimas gracias, Roxy. Mm, Gracias a ti, Pau, gracias por el espacio y sí, o sea, para ayudar a contarme lo que pasé, ¿no? Gracias de todo corazón. Chao.